Dile no a la religión. Shalom, amados hermanos y hermanas. Me llena mucho de gozo el poder recibirlos nuevamente en este espacio de comunión y estudio de la palabra de nuestro Creador bendito de esta Yahweh Elohim. Cada encuentro que tenemos no solo nos enseña, sino que nos acerca al corazón de nuestro Padre y fortalece nuestro espíritu. Hoy abordaremos un tema profundo y necesario que es la batalla más intensa que enfrentamos en la carne y cómo vivir desde el espíritu para poder vencerla. Hermanos y hermanas, esta lucha es constante, es silenciosa y muchas veces escondida, pero es crucial que la comprendamos para poder superarla, que nuestro corazón esté abierto, nuestras mentes receptivas y nuestros espíritus atentos para que Yahweh nos enseñe a discernir y actuar conforme a su voluntad. ¿Okay? Porque es Él quien nos enseña, no soy yo, es Él, a través de su bendita palabra que nos dirige a la vida eterna en Yeshua HaMashiach, su Hijo, nuestro amado Maestro. Pero antes de entrar de lleno en el estudio, como siempre lo hacemos, elevemos nuestros ojos al cielo y pidamos en oración que sea nuestro Padre Celestial, Yahweh Elohim, quien dirige este estudio y no el hombre. Oremos. Oh Elohim Altísimo, Yahweh, hoy venimos delante de ti en este Shabbat Santo, reconociendo que sin tu Espíritu nada somos. Nos postramos con humildad y gratitud, sabiendo que tú eres el creador de nuestras vidas y el guardián de nuestras almas. Padre amado, pedimos perdón por todas nuestras fallas, por los pecados que hemos cometido en pensamientos, palabras y acciones. Perdónanos cuando hemos cedido a los deseos de la carne y hemos apartado nuestros ojos de tu camino. Límpianos con tu misericordia, para que podamos caminar libres y renovados en tu espíritu. Te rogamos también por nuestros seres amados. Bendícelos con salud, paz, provisión y protección. Que tus brazos de amor los rodeen, que tu luz los ilumine sus pasos y que ellos también lleguen a conocerte en espíritu y en verdad. Padre, enséñanos a vivir más allá de la carne y andar en el espíritu, para que la lucha contra el pecado no nos derrote, sino que sea un testimonio de tu poder transformador en nosotros. Danos fuerza para resistir, sabiduría para discernir y corazones dispuestos a obedecer. Gracias, porque en Yeshua HaMashiach tenemos esperanza, perdón y vida eterna. Que en este Shabbat tu presencia repose sobre nosotros y nos llene de gozo, de unidad y de tu shalom perfecto. En el nombre precioso de tu Hijo amado Yeshua, elevamos esta oración con gratitud y Padre bendito, ponemos este estudio en tus pies para que seas tú quien lo dirija y no el hombre. Amén y emet. Ok, vamos a ver la naturaleza del pecado y la carne. La Escritura nos deja claro que la carne y el espíritu no caminan juntos sin conflicto. No pueden convivir, como nos dice en Gálatas 5:17. Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí Shaul, Pablo, nos enseña que la carne tiene deseos propios que chocan con la guía del espíritu. Estos deseos no siempre son malos, pero se vuelven pecado cuando nos dominan y nos alejan de nuestro Padre Yahweh. Muchos pecados son evidentes como la mentira, el robo, la envidia, la codicia, en fin.
pero el que se infiltra más profundamente en nuestro corazón y es más difícil de resistir, ¿saben cuál es? Imagino que sí. Es el pecado sexual desordenado, porque ataca nuestra naturaleza y emociones más íntimas. Pensemos en situaciones donde la carne nos empuja a actuar impulsivamente, justificando el deseo. ¿Cuántas veces cedemos a un pensamiento o acción porque creemos que solo será un momento o nadie se dará cuenta? ¿Y saben algo? ¿Qué es ahí en donde empieza la batalla? Porque la lujuria es un pecado astuto y persistente. Primeramente vamos a ver qué significa la palabra lujuria para poder entender mejor el estudio, porque si no vamos a andar tirando disparos al aire nada más. Ok, la definición de la palabra lujuria en español viene del latín luxuria, que originalmente significaba abundancia desordenada o exceso. En el uso común, lujuria se refiere a un deseo sexual intenso, desmedido y fuera de control, especialmente cuando se busca satisfacer la carne sin importar si es correcto delante de Yahweh. ¿Pero qué es la lujuria según la Escritura? Bueno, la Escritura no usa literalmente la palabra lujuria, pero sí habla de sus equivalentes: inmoralidad sexual, concupiscencia, o sea, deseo desordenado, pasiones vergonzosas, como lo podemos ver en el libro de Mateo 5:28, que dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí Yahshua aclara que el pecado no empieza en el acto, sino en el deseo desordenado que nace del corazón. Eso es lujuria, codiciar lo que Yahweh no aprueba. ¿Okay? Vamos a ver las características de la lujuria para que quede bien claro. Es desordenada. El deseo sexual en sí no es malo, pues Yahweh lo creó para unir al hombre y la mujer. Pero se vuelve lujuria cuando se busca satisfacerlo fuera del orden divino. Es egoísta, porque busca el placer propio, sin importar consecuencias espirituales, emocionales o físicas. También es esclavizante. La lujuria no se sacia. Cuando más se cede, más crece el vacío y la necesidad. Es como una persona casada que mira con deseo a alguien que no es su cónyuge. Que aunque algunos no lo crean, este pecado es muy común y más en las reuniones. Alguien que consume material indecente y pornográfico pensando que es solo entretenimiento. Y los pensamientos constantes de deseo sexual que se alimentan en vez de evitarlos y someterlos a nuestro Padre Yahweh. ¿Ok? Pero ¿cómo vencerla? La Escritura nos da armas muy claras en Gálatas 5:16, que dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y muchos o algunos se preguntarán: ok, pero pues ¿qué es andar en el Espíritu? Bueno, andar en hebreo y griego significa vivir, conducirse, caminar diariamente. No es un acto puntual, sino un estilo de vida. En el Espíritu significa dejarse guiar por el Ruach HaKodesh, el espíritu apartado de Yahweh, y no por los impulsos de la carne. En otras palabras, andar en el Espíritu es vivir cada día, en cada decisión, de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Yahweh y no según los deseos de la carne. Pero ¿cuáles son las evidencias de andar en el Espíritu? Bueno, Shaul o Pablo lo explica a los de Galacia, a los Gálatas en su carta. Vámonos a Gálatas 5, 22 y 23. Y fíjense bien lo que dice. Voy a tomar agua porque está muy bueno. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Esto quiere decir que alguien que anda en el Espíritu se nota en su carácter, en cómo responde a la vida, en cómo trata a otros y en cómo controla su carne.
Es como una persona ofendida que podría reaccionar con enojo, o sea, la carne. Pero al andar en el espíritu, elige perdonar y responder con paz. Sobre todo cuando vas manejando y se te atraviesan, ¿verdad? Que lo primero, ¿no? No, tranquilo. Self-control. Tenemos que sabernos controlar para responder con paz. O cuando alguien se siente tentado por la lujuria, el espíritu trae a la mente la palabra, recordando que somos templo de Yahweh y ayuda a huir de esa situación. Pero ¿cómo andar en el espíritu en lo práctico? Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, alimentar el espíritu con la palabra. ¿Qué dice Teilim, Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Leer, estudiar y meditar en la palabra renueva nuestra mente y nos da dirección. Orar constantemente, orar sin cesar, como dice Tesaloniquim Aleph, 1 Tesalonicenses 5:17. No se trata de repetir frases, sino de mantener una comunión continua con nuestro Padre Yahweh en todo momento a través de nuestro Maestro Yeshua. Obedecer la voz de la Ruach HaKodesh. El Espíritu nos corrige en lo interno, nos advierte cuando vamos a pecar y nos impulsa a hacer el bien. Recuerden que todos tenemos que decidir por nosotros mismos y siempre tenemos las dos opciones, espiritual y la carnal, el diablito y el angelito. El que te dice, sí, Aldo, no lo hagas. ¿Y sabes cuál va a ganar? Pues el que alimentes más es el que va a ganar. Tenemos que ejercer dominio propio. El Espíritu nos da la fuerza para decir no a la carne, incluso cuando la tentación parece más fuerte que nosotros. Pero si la tentación te gana, más vale que reacciones a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Porque no se sabe cuándo vas a dejar este mundo por ir a enfrentar el juicio final. Y a lo mejor te pesca ahí haciendo cosas que no debes hacer. Andar en el espíritu es vivir cada día en obediencia, bajo la guía de Ruach HaKodesh, alimentando nuestra mente con la palabra, practicando la oración y mostrando los frutos espirituales en todo lo que hacemos. Tenemos que guardar los ojos y la mente, como dice Job 31:1 o Job. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo? Pues, había yo de mirar a una virgen. Pero para poder alcanzar ese nivel espiritual tenemos que renovar el pensamiento, porque no se combate solo con la fuerza de voluntad, sino llenando la mente de lo que edifica, la oración, la palabra, la obediencia. ¿Se está entendiendo? En resumen, la lujuria es el deseo sexual fuera de control del espíritu y del orden de Yahweh. Un fuego que cuando no se guía correctamente, destruye en vez de dar vida. El deseo sexual fue creado por Yahweh como algo natural entre hombre y mujer para procrear, pero fuera del orden divino se convierte en esclavitud. ¿Qué nos dice Corintillim Aleph, 1 Corintios 6:18? Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que una persona comete está fuera de su cuerpo, pero el que peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. ¿Está claro? Shaul o Pablo nos advierte que este pecado afecta directamente nuestro cuerpo y nuestra mente y tiene consecuencias profundas. Mientras otros pecados pueden parecer externos o distantes, la inmoralidad sexual se entrelaza con nuestra vida cotidiana y emociones, haciéndola más difícil de percibir y controlar. Miren, es como alguien que navega por redes sociales o consume contenido que despierta deseo sexual fuera del orden de Yahweh y que puede pensar para justificarse a sí mismo: solo estoy viendo, no pasa nada. No. Sin embargo, la mente y el corazón comienzan a buscar esclavizarse lentamente, normalizando en su manera de pensar lo que Yahweh considera pecado. Pero, ¿cómo podemos proteger nuestra mente y nuestro corazón de lo que parece inofensivo,
pero que en realidad es peligroso para nuestro espíritu. Bueno, así es la palabra entre la carne y el espíritu. Rabbi Shaul nos da la guía sobre cómo vivir y discernir su carta a los romanos, en su carta a los romanos 12, 1 y 2. Está muy bueno, hermano. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Yahweh que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Yahweh, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Yahweh, agradable y perfecta. ¿Pero qué es presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo? Bueno, esto significa someter nuestros deseos y necesidades a la voluntad de nuestro Padre Yahweh, y no a la nuestra, no a la carnita. No conformarse a este siglo. Aquí claramente nos advierte que la sociedad y la carne buscan normalizar lo que es pecado. La transformación se logra mediante la renovación del entendimiento, es decir, cambiando nuestra manera de pensar conforme a la palabra de Yahweh. Es como un joven que estudia y trabaja en un ambiente con muchas tentaciones sexuales. Puede sentirse atrapado. La carne empuja, pero el espíritu lo llama a buscar lo que es puro y correcto. Resistir requiere esfuerzo consciente y guía de Yahweh. Vamos a ver algunas estrategias escriturales para vencer el pecado sexual, ¿ok? Primero, reconocer la debilidad de la carne. Tenemos que admitir que necesitamos ayuda y que no podemos vencer solos. Miqueas 6:8 dice, el que se jacta, jáctese de esto, de que entiende y conoce a Yahweh y que hace justicia y llama la misericordia y camina humildemente con su Elohim. O sea, jáctense de eso. Se tiene que vivir según el Espíritu. Obedecer al Espíritu que nos da fuerza para resistir a la carne, como nos dice en Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Miren, hermanos, hermanas, tenemos que evitar la tentación y preparar nuestro entorno para protegernos de lo que nos puede arrastrar. Y es muy, pero muy importante la oración y la comunión. Pedir guía, fuerza y protección a nuestro Maestro Yahshua y al Espíritu. La batalla es espiritual y necesita fortaleza divina. Es como si una persona sabe que ciertas redes sociales o programas despiertan deseos pecaminosos. Debe establecer límites y evitar la exposición y buscar actividades que fortalezcan el espíritu, como el estudio de la palabra, la oración o el servicio a otros. Déjenme decirles que esto no es fácil ni sencillo, porque como dice el dicho, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso necesitamos de la oración, del estudio, del conocimiento de la palabra, pero ser honestos cuando lo hagamos, porque la lucha es las 24 horas del día. Miren, el pecado más difícil de combatir en la carne no siempre es visible. La lujuria y los deseos sexuales desordenados no siempre están a la vista. Como dice el refrán, ojos vemos, corazones no sabemos. Su fuerza radica en que toca nuestra intimidad y emociones más profundas. Pero la Escritura nos asegura que la guía del Espíritu, la oración constante y la disciplina, con eso podemos vencerlo. La victoria requiere conciencia, humildad y conexión continua con Yahweh a través de su Hijo amado Yahshua, nuestro Maestro. Les voy a dejar una pregunta final para su meditación, ¿ok? ¿Qué pasos concretos podemos dar esta semana para vivir más desde el Espíritu y menos desde la carne? Ahí se las dejo, ¿ok? Hermanos amados, hermanas, hemos visto hoy que la batalla más dura no siempre está afuera de nosotros, sino dentro de nosotros mismos. La carne grita, exige, engaña, pero el Espíritu nos llama a vivir en obediencia, santidad y verdad.
El pecado más difícil de combatir es aquel que se aferra a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, porque ahí es en donde se decide si somos esclavos de nosotros mismos o si somos verdaderamente hijos del Creador de todo, nuestro Padre Santo y Abuelo Elohim. Shaul Pablo nos recuerda como ya vimos en Gálatas 5:16, que dice: yo digo, anden en el ruaj, en el espíritu, y no cumplan los deseos de la carne. Aquí está la clave. No se trata de luchar con nuestras propias fuerzas, sino de rendirnos al poder de la Ruach HaKodesh. Cuando caminamos en el espíritu, lo que antes parecía imposible se vuelve victoria, y lo que antes nos dominaba pierde su poder. ¿Okay? ¿Cuántas veces hemos caído porque pensamos que podíamos vencer solos? ¿Verdad? Hoy nuestro Padre Yahweh nos recuerda que no estamos solos. Su espíritu habita en nosotros para darnos la fuerza que necesitamos. Hermanos, salgamos de este Shabbat con una decisión clara. No darle más espacio a la carne, sino abrirle todo el espacio al espíritu. Que nuestras vidas sean un testimonio de que Yahshua vive en nosotros y que la victoria sobre el pecado es posible cuando permanecemos en él. Así que vayamos con esperanza, con ánimo y con el compromiso de seguir luchando. No en nuestras fuerzas, sino en las de Yahweh nuestro Padre. Y recordemos siempre, el que comenzó la buena obra en nosotros será fiel para perfeccionarla hasta el día de Yahshua HaMashiach, ¿ok? Miren, hermanos, déjenme decirles que ha sido un gozo profundo compartir este estudio con ustedes. Que cada enseñanza quede en sus corazones y los inspire a buscar la pureza y la fuerza del Espíritu en cada momento. ¿Ok? Bueno, nuevamente y como siempre las Sagradas Escrituras han vuelto a hablar. Yo solo he transmitido. El que quiera creer, pues qué bueno, y el que no, bueno, ese ya es su problema y no el mío. Yo ya cumplí con informarles. Sobre aviso no hay engaño. Yahweh Elohim, el creador de todo lo visible e invisible, nos dio a todos libre albedrío para que cada quien cree en lo que más le guste a su corazón. Y solo te recuerdo que nada más hay dos caminos cuando dejas tu cuerpo, y los dos son eternos: la gloria y el castigo. Y solo tú vas a escoger el camino que más te guste. Y como siempre les digo, que ha sido un honor y un placer para mí el haber compartido todo este tiempo de estudio con todos ustedes. Que el shalom y las bendiciones de nuestro Padre Celestial Yahweh Elohim estén siempre en sus hogares y en sus corazones, en Yahshua HaMashiach, nuestro Maestro y Salvador de nuestras vidas. Y los invito a que sigamos caminando juntos, aprendiendo y creciendo, y que no dejemos de asistir a nuestro próximo estudio, donde exploraremos cómo la humildad y la obediencia nos protegen de todas las tentaciones de la carne. Que Yahweh los bendiga abundantemente, los fortalezca y los guíe siempre en Yahshua HaMashiach. Y nos vemos en el siguiente estudio, si Yahweh lo permite. Y suscríbanse a este canal y toquen la campanita, donde van a encontrar ya más de 420 estudios en video, 100% de aquí, de las Sagradas Escrituras, ¿ok? Shalom, shalom, mis amados hermanos y hermanas. Y nos vemos en la siguiente reunión, si Yahweh lo permite.